Bueno, estamos en Alojo Seda micro. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ir. Porque mañana hay un Alojo Seda fuertísimo, que no se lo puede perder nadie, pero lo que tampoco se puede perder nadie es el programa que viene a continuación, Detrás de la Razón. Vamos a ver ese programón. Hacía tiempo que lo dábamos aquí en el canal. Y vamos a ver la actualidad internacional con un análisis de los mejores análisis que podéis ver, pero eso va a ser ahora, en nada. Por eso no quiero que se despeguen del canal esta noche de sábado, sábado día 5 ya, no 5 no, sábados 4, que diga, mañana día 5, mañana ya los Joseda, 4 de febrero 2023 y mañana los Joseda, aquí en este canal, Círculo TV. Así que les dejamos con este programón y mañana estamos en directo. No se lo pierdan tampoco, ¿eh? Adiós y les dejamos con Detrás de la Razón. Hay gente que está aterrada por lo que podría suceder. Hay gente que está furiosa porque dice que esto no es más que un juego entre los grandes poderes que controlan el mundo. El problema es que toda esta gente es gente con pensamiento crítico, es gente que opina, que habla y es gente del pueblo. Son los pueblos los que ven con furia o con terror lo que puede pasar. Y lo que puede pasar se lo voy a decir, porque resulta ser que ahora no son los tanques, sino estas naves. Vea usted. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Mr. President, will the United States provide F-16s to Ukraine? No. Mr. President. Eso dice Biden, que descarta el envío a Ucrania de los poderosos F-16. Pero varias fuentes desde dentro del Pentágono han filtrado lo contrario a medios como Político. La filtración señala que un grupo dentro del Departamento de Defensa está presionando para que sí se envíen, y muchos, F-16 a Ucrania en contra de Rusia. Mientras Ucrania se prepara para lanzar una nueva ofensiva para recuperar territorio en la primavera, la campaña dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos para enviar aviones de combate cobra impulso, asegura un funcionario del Pentágono y otras 2 personas involucradas en las discusiones. Un contingente de oficiales militares está presionando silenciosamente para que se apruebe el envío de aviones de combate F-16 a Ucrania para ayudar al país a defenderse de los ataques con misiles y aviones no tripulados rusos. ¿Qué es el F-16? El F-16, sobre todo el F-16V de Viper, es aclamado por Lockheed Martin como el más reciente y avanzado del mercado actual. Es un avión de 4ª generación. Según los registros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, es un todoterreno, es para todo clima. Puede volar más de 1000 kilómetros y soportar hasta 9 G, o 9 veces la fuerza de la gravedad. El F-16 tiene una envergadura de poco menos de 10 metros, 33 pies, con una longitud de apenas 15 metros y tiene un techo de más de 50.000 pies.
La Fuerza Aérea de Ucrania está deseosa de tenerlo en sus manos. Aseguran que esos aviones cambiarían radicalmente la correlación de fuerza contra Rusia, aunque otros expertos militares dicen que los pilotos ucranianos tendrían que entrenar muchos meses para apenas poder manejar un avión como ese, ya que están acostumbrados a volar aviones de la era soviética, como el MiG-29. Desde China, el Global Times, vocero del gobierno de Pekín, publica que aunque Rusia ni Estados Unidos son tontos, entre más se acerquen las posiciones y la ayuda de la OTAN, la Tercera Guerra Mundial está en la puerta. Bueno, eso dice China, pero nosotros lo tenemos que consignar aquí, y el asunto grave es el F-16, porque bueno, antes hicimos un programa sobre los tanques Abrams M1 y bueno, pues ahora ha escalado la situación y de eso vamos a hablar aquí. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus felicitaciones. Usted sabe que no nos gustaría dar este tipo de análisis sobre este tipo de noticias, pero es que lo vamos a seguir haciendo hasta la muerte, porque no solo es el analizar, sino que el análisis y la reflexión crítica se convierte ya en denuncia, en levantar la voz, y aunque a muchos no les guste, bueno, pues para eso, ese es nuestro papel en la vida, levantando la voz y diciendo y señalando, ahí está. Y gracias por los comentarios, porque bueno, pues también nos hemos preocupado por este aspecto espiritual del ser humano, en el cual pues también hay que relajarse y olvidarse completamente de todo, por lo menos una vez a la semana, y también estamos tratando de llevar ahí agua a esa sed espiritual de alguna forma pues muy sutil. No es nada nuevo, pero tratamos de contribuir con la paz espiritual. Muchísimas gracias por todos sus comentarios de ese pues especial que sacamos los domingos y que sacaremos todos los domingos en la noche, para que se vaya a la cama pues mucho más tranquilo, sin escuchar de guerras, de misiles. Pero insisto, esto lo vamos a denunciar siempre. Está con nosotros Javier Martínez, uno de los grandes pilar, digo yo siempre, de Detrás de la Razón, porque gracias a sus análisis, a su información, hemos logrado comprender lo que ha pasado en los últimos 10 años, y por eso estamos tan agradecidos, no solo Detrás de la Razón, sino toda la comunidad Detrás de la Razón, que te felicita, Javier. Muchas gracias siempre por estar estudiando ahí detrás de las cámaras, porque no es de una hora antes, sino son días enteros que se la pasa Javier estudiando para preparar un programa. Javier, a ver, con respecto a esto, que pues este es un nuevo capítulo en este caos entre Occidente, Rusia y bueno, en medio Ucrania y en medio también Europa. Yo te pregunto, ¿qué sector de Estados Unidos, porque unos dicen una cosa y otros otra, qué sector de Estados Unidos y qué pretende con el envío de los F-16 a Ucrania? Mi estimado Roberto y estimado equipo de Detrás de la Razón y fieles seguidores de este maravilloso programa, voy a responderte con las palabras de uno de los principales actores y beneficiarios de estos F-16, y voy a tomar sus propias palabras, no voy a añadir ni un punto ni una coma. Hablo en concreto de la Lockheed Martin y de su director de operaciones, Frank St. John. Frank St. John, este pasado 25 de enero, hizo unas declaraciones al Financial Times, que es todos sabemos, el Mein Kampf de los ultraliberales, y dijo lo siguiente: quiere que la guerra de Ucrania se extienda a Rusia, y fundamentalmente dijo en concreto que Lockheed está lista, la compañía de venta de armas, sabemos que es el mayor contratista de defensa de Estados Unidos, y que la Lockheed Martin está preparada con los F-16, mientras que los aliados de Kiev estén con este revivido debate
sobre enviar o no aviones de combate. Comentó al Financial Times que hay muchas conversaciones ya sobre la transferencia de F-16 a Ucrania por parte de terceros países aliados y miembros de la OTAN. Es decir, que sepamos, hay 3.000 F-16 operativos en el mundo en servicio de 25 países. Y dijo que la compañía que entre CIA y compañía, dijo que la CIA iba a aumentar la producción de los F-16 en Greenville, Carolina del Sur, porque business es business y muerte y business tienen una sola moral, el dinero. Por lo tanto, estamos viendo reacciones ya del ministro de Relaciones, es decir, todas las comparsas de ministros que están ligados de gobiernos de esta Europa vasalla de la OTAN. Hablo del ministro holandés de Relaciones Exteriores, Wopke Hoekstra, dijo la pasada semana que Holanda consideraría cualquier solicitud para enviar F-16. Que sepamos, Holanda tiene 40 F-16. Además, ha habido declaraciones por supuesto, de los Países Bajos, junto con Polonia, Noruega, Rumanía. Macron, el presidente de Francia, ha dicho que podría tener en cuenta también el envío de aviones de combate a Ucrania. Y claro, todo esto me preguntas que por qué estas disensiones. Hay, por una parte, los que hacen negocio, business, con los dealers productores de armas, los que venden armas, los políticos y militares que reciben comisiones cuando se aprueban estas ventas o presupuestos de armas. Bueno, pues estos son los interesados. Evidentemente, hay un contingente de oficiales militares que están presionando al Pentágono para que apruebe el envío a Ucrania de F-16. Ya sabemos, por programas pasados, el envío de los tanques Leopard, de vehículos Bradley, de vehículos Marder, de sistemas de misiles tácticos del ejército MGM-140 ATACMS, de misiles Patriots, que antes estaban prohibidos en la cabeza de Biden y según las palabras que decía. También hay cohetes HIMARS de fabricación USA que, curiosamente, han atacado un hospital. No he visto esta noticia en medios occidentales. Han atacado estos cohetes americanos de fabricación USA HIMARS, han atacado un hospital en Novoaidar, al este de Ucrania, y han matado a 14 personas. Ya sabemos que para los media occidentales hay muertos de primera y muertos de segunda. Y bueno, para terminar con tu pregunta, F-16 o F-16 viejos o F-15 de la Fuerza Aérea o sus equivalentes europeos Tornado o Gripen, pues podrían ser enviados, independientemente de que por la boca chica se diga que no van a ser enviados. Yo diría que una noticia, y me gustaría señalar esto y compartirlo porque la he seguido. Hay que decir que en el origen está Eric Suez, un analista suizo-europeo, que señaló ya que, curiosamente, en Google apareció el miércoles 25 una noticia que luego han ocultado. La noticia era que los Estados Unidos armaron a Ucrania. Sabemos que Google fue fundada por el Pentágono, por la CIA, ahora sí la CIA, y por algunos profesionales de la Universidad de Stanford. Pues bien, resulta que hay una publicación de la agencia Reuters el miércoles 25 de enero a las 5:52 UTC, en la cual la noticia textual era: las exportaciones de armas estadounidenses aumentaron un 49% en el año fiscal 2022. Todo esto con respecto a la pregunta que me has hecho, es un complemento, es decir, ¿por qué se van a vender ahora más F-16? ¿Y qué es lo que ha representado en el año 2022, el año pasado, el incremento de exportaciones de armas de los Estados Unidos en un 49%? Pues bien, esta noticia, publicada el 25 de enero, que salía de una agencia occidental, Reuters, el jueves 26 de enero ya no aparecía, desapareció
24 horas después, tras las búsquedas de Google de exportaciones de armas USA y en el año 2022 no aparecía, se miró el día 27, tampoco aparecían. Entonces, claro, no solamente juegan con el sí y el no y con los negocios cada día más difícil de ocultar, porque son cifras que se dan por ellos mismos, sino que además, pues estas corporaciones armamentísticas, que si lo miro por el otro lado, las corporaciones armamentísticas de la Federación Rusa están controladas por el gobierno, por el Estado, es decir, no son compañías privadas. Entonces, si lo comparo en gastos, Rusia gasta una 20ª parte más o menos de lo que gastan los Estados Unidos, pero nadie diría que en esta guerra de Estados Unidos contra la Federación Rusa, y siendo el centro de batalla, el campo de batalla, Ucrania y sus ciudadanos, nadie diría que su ejército es una 20ª parte de lo que hasta ahora es Estados Unidos. Porque, y termino con la pregunta, de lo que llevamos menos de un año, todavía no hace el año, se ha gastado por parte de Occidente, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, en torno a 250.000 millones, 250.000 millones de dólares, es decir, aproximadamente lo que los Estados Unidos se gastaron en 10 años en la guerra de Siria, con los resultados que han tenido en la guerra de Siria, esto se lo han gastado en 11 meses. Y a tu respuesta ya te he dicho, ya diré después la división que está habiendo dentro del Estado profundo de los Estados Unidos. Hay una división de dos facciones, los anti-Zelensky y los pro-Zelensky, que si quieres luego te lo comento. Claro, claro que sí. Lo que estás denunciando es una cátedra de cómo está fabricada la democracia en Occidente, ¿no? Que muchos que presumen de la democracia en Europa o en Estados Unidos, pues no gobierna el pueblo, ¿no? Sino que son los corporativos que presionan o que están ya, o que son lo mismo, están dentro del Pentágono y son los que deciden las políticas, y esto es verdaderamente trágico. Muchas gracias, Javier. Déjame ir con Rusia. A ver, el envío, en caso de que lleguen a manos ucranianas, el envío de los F-16 a Ucrania, estos F-16 técnicamente podrían ser derribados por Rusia, o te la cambio, ¿cuál sería la reacción de Putin al ver que estos F-16 llegan a las manos de Zelensky? No te puedo responder sobre la capacidad de ataque y derribo porque no soy un experto analista en temas militares. Solo te hablo desde la perspectiva de mi conocimiento y estudio, que cuanto más estudio cada día menos sé, pero sobre temas de geoestrategia y geoeconomía. Sobre eso sí te puedo responder. Sigo también, comentaría, haciendo honor a otro analista, Thierry Meyssan, que hace pocas horas dijo claramente, se ha pronunciado el Kremlin, hace también pocas horas María Zaharova se ha pronunciado sobre si la OTAN sigue intentando engañar a la población de los países europeos diciendo que no forma parte del conflicto. Enviar armas a un conflicto, armas no solo defensivas, sino ofensivas, y escalándose en este envío de armas, eso en derecho internacional de toda la vida se llama ser co-beligerante. Hay que tener los bemoles para reconocer que se está en guerra directamente con la Federación Rusa. Porque esto es un conflicto realmente, y ahora vuelvo a lo que decía Thierry Meyssan, entre los defensores de un mundo basado en reglas, que es lo que se define Occidente, reglas del caos y de la desgregación social, digo yo, y los que abogan por un regreso a un mundo basado en el derecho internacional donde se respetaba a priori la soberanía de cada uno de los estados y las diferencias de cada uno de los estados y la resolución de conflictos mediante el derecho internacional.
Esta guerra que empezó en 2014 siendo una guerra interna ucraniana contra 6 millones de ucranianos que pareciera, voy a decir las voces disidentes de los propios ucranianos dentro del gobierno de Kiev actual, que han sido defenestrados. Voy a decir que ellos mismos, estos defenestrados, y luego lo voy a probar con sus declaraciones, han dicho que no se puede seguir cometiendo el error de mantenerse en una guerra que va en contra de los intereses de Ucrania y de los ucranianos, porque 6 millones de ucranianos que están en las repúblicas del este de Donetsk y Lugansk y muchos que han emigrado a la Federación Rusa son ucranianos también. Solo tienen un defecto para los ucronazis, pues que no quieren guerra con su vecino, la Federación Rusa, antes de la intervención rusa. No la querían, no la quieren durante y no la quieren después, y que el único defecto es que quieren seguir hablando la lengua, en este caso, ser pueblos hermanos, ya que Rusia nació en Kiev, aunque pueda parecer hoy algo imposible de entender, hay que estudiar la historia, y lo que hay actualmente se ha pasado de una guerra de movimientos antes de la intervención rusa, que son los desplazamientos rápidos de material y tropas, se pasó luego a una guerra de posiciones con la intervención, ha sido una guerra de trincheras o una guerra eminentemente terrestre, ha ido escalando, se ha querido escalar a que fuera una guerra de desgaste contra la Federación Rusa, en la cual explotase o implosionase económicamente. No se sabía por parte de Occidente y de los cerebros que nos están llevando a todo este horror en Occidente, no se sabía que Rusia ya se estaba preparando desde antes del 2014, porque ya estaba viendo el cariz que tomaban Occidente al tratarle como estaban tratando a la Federación Rusa. Si tenemos en cuenta que las tropas de Kiev, voy a hacer una comparativa, las tropas rusas y las tropas de Kiev. Si las tropas de Kiev están formadas fundamentalmente, por nacionalistas integrales, es decir, aquellos que ideológicamente tienen como líderes y emblemas históricos a Stepan Bandera y a Dmitro Dontsov. Estos hablan claramente, y así me lo han traducido del ruso al inglés, del inglés al español lo he traducido. Ideológicamente dicen: matar rusos es un deber sagrado e inmemorial. Esto está en los escritos de Dmitro Dontsov. Esta es la parte que hoy día dominan las tropas de Kiev, nacionalistas integrales, lo que otros llaman ucronazis. Porque los soldados profesionales, que al comienzo de la intervención rusa eran dos tercios, soy de los que piensan, como muchos analistas, que el ejército ucraniano profesional, fue destruido en el primer mes de campaña, y que actualmente están siendo carne de cañón las unidades que protestan contra sus oficiales, cosa que no sale en los media occidentales. Ya hubo protestas, olas de descontento en los primeros del otoño pasado, y ahora las segundas están en el invierno actual. Y luego, por supuesto, en tercer lugar estarían los ciudadanos movilizados a la fuerza. En el tema de las tropas rusas también hay movilizados a la fuerza, pero lo que sí hay fundamentalmente son soldados profesionales de una parte y especializados a través de lo que se llama la compañía Wagner, que desde el inicio de las operaciones no entendían por qué el Kremlin les enviaba a Ucrania, porque la consideran y la considerarán la región que vio nacer Rusia. Por lo tanto, esta guerra desde el principio está costando un 45% anual de pérdidas a Ucrania, es una absoluta devastación, y los datos del Banco Mundial, que suponían que para Rusia iba a tener un decrecimiento, luego daré los datos reales del propio Banco Mundial a fecha de una semana, y veremos que la guerra económica y las sanciones, bueno, lo puedo decir más claro, las sanciones contra Rusia ha sido, si mal no recuerdo, el propio New York Times hace unas horas
el New York Times acaba de admitir. New York Times, es decir, no es el Pravda, ni es Russia Today, ni es ninguna agencia prorrusa. Es decir, el New York Times, luego explicaré por qué se está produciendo este cambio de discurso en los medios occidentales desde la batalla de Soledar y la toma de Soledar. Pero bueno, el New York Times acaba de admitir, a través de la periodista Anna Swanson, en un artículo que titulaba Rusia esquiva los castigos occidentales, se puede mirar en Google el artículo de Anna Swanson del 31 del 1 de este año, en el que decía que las importaciones de Rusia pueden haberse recuperado ya a los niveles anteriores a la guerra. La última evaluación del Fondo Monetario Internacional, lo que decía hace un rato, este mismo lunes, es que la economía rusa crecerá un 0,3% este año 2023. Yo, Francisco Javier Martínez, les aseguro que este dato del Fondo Monetario Internacional es erróneo. Va a crecer más del 0,3%. Acuérdense. Y tendrá una fuerte mejora con respecto a la estimación que el propio Fondo Monetario Internacional decía. Tengo interferencias ahora. Sí, qué raro. El propio Fondo Monetario Internacional decía que este año 2023 iba a haber un decrecimiento del 2,3. Pues del 2 menos 2,3 ya hablan de un más 0,3. Y yo repito, el crecimiento va a ser mayor. En este lavado de cerebro, de reprogramación que nos hacen los medios occidentales de vez en cuando, o siempre, ya se habla de una probable y posible pérdida de Kiev en la guerra de poder de la OTAN contra Rusia. Los mainstream media, los medios occidentales, sí, liderados por Estados Unidos. Ahí te quiero interrumpir, Javier, porque vas exactamente a lo que nos prometiste de estas contradicciones que hay. Solo para puntualizar, yo te iba a preguntar por qué tantas contradicciones, y esto tendrá que ver con esta respuesta que nos estás dando de que hay ya una pelea fuerte dentro del Estado profundo, y solo quiero poner como ejemplo, en el Pentágono hay quien impulsa el envío de los F-16. Biden dice que no enviará F-16, pero como tú mismo también lo señalaste, Macron dijo que, y lo acaba de decir, que nada está descartado, o sea, dando la posibilidad de que si hay F-16 o mandas los suyos franceses. Y desde el gobierno de Ucrania, desde la Fuerza Aérea, dicen que ya prácticamente los tienen en la bolsa y que además por lo menos necesitan 200 F-16. Todas estas contradicciones obedecen, ahí es la pregunta, ¿obedecen una estrategia o manifiestan esa división o esa fractura? Por favor, Javier. Evidencian una fractura, es decir, este cambio de narrativa oficial desde la pérdida de la ciudad de Soledar por parte de Kiev está cambiando esta narrativa y la está cambiando la CNN, New York Times, Daily Mail, The Kiev Independent, incluso medios estatales de los Estados Unidos. Esto pone de manifiesto que hay luchas internas en Ucrania, que luego voy a dar nombres y detalles de estas luchas internas y lo que se ha producido hace unas horas en Kiev con detenciones, pero los elementos pro-Zelensky cada vez están más debilitados porque yo ya lo dije hace muchos meses, hace un año, que Zelensky era como un black hole, un agujero negro, entendiéndose en todos los conceptos de agujero negro. Es decir, tú podías dar y dar y dar y dar, pero jamás era suficiente. Nunca es suficiente. Entre otras cosas porque parte no te vayan a entender el doble sentido. Creo que es lo mejor para despertar conciencia crítica, despertar y que cada uno tome sus propias decisiones y sus propias consecuencias de lo que oye y de lo que ve y de lo que analiza. En esta caza de brujas que se está produciendo, primeramente me voy a la caza de brujas dentro de Kiev, las luchas internas. Estoy pensando en el ex asesor de Zelensky, Alexei Arestovich, que dijo que la tragedia del Dnipro se había producido por errores en el desvío, ya lo comentamos en un programa pasado, en el desvío por parte de
las fuerzas ucranianas de un misil ruso que iba destinado a instalaciones militares y sin ninguna expertise y sin ninguna empatía hacia su propia población, lo desviaron y cayó. Y esto lo dijo el que luego tuvo que dimitir como asesor de Zelensky. También saltaron las alarmas en el occidente anti-Zelensky cuando se supo del affair criminal del abatimiento del helicóptero del ministro del Interior, Denis Monastirsky, junto a su adjunto, que hubo, ya no recuerdo si 14, 15, 16 víctimas, de los cuales 4 niños. Pero es que este cambio de discurso se ha ido produciendo en Polonia también, curiosamente, estoy pensando, antes del encuentro en Berlín, del Prime Minister de Polonia, Mateusz Morawiecki, que dijo textual, lo voy a traducir del inglés, The Defeat of Ukraine, la derrota de Ucrania puede ser el preludio de la Tercera Guerra Mundial. So today there is no reason, porque no hay razones hoy día to block support para bloquear y posponer indefinidamente el envío de armas a Ucrania. Es demasiado tarde. El invierno ruso, la ventana de oportunidad es que puedan recuperarse antes de la primavera. Si la ofensiva sigue, y no soy analista especialista pero sí leo mucho sobre analistas militares de Occidente y de fuera de Occidente, de Asia y de otras latitudes, veo que la ventana de oportunidad se está cerrando y por eso el discurso que antes era de victoria inevitable en los media, de victoria inevitable de Ucrania, ahora ya se habla de pérdida probable de Kiev. Y lo dice Mateusz Morawiecki, primer ministro de Polonia, y en Davos lo dijo el 19 de enero el presidente de Polonia, Andrzej Duda, que dijo, I'm afraid now, estoy aterrorizado ahora, maybe in a few months, posiblemente en pocos meses, maybe weeks, posiblemente en semanas, they will be a decisive moment, será un momento decisivo en esta guerra. Y en este momento, is the answer to the question, es solamente una respuesta a una pregunta. ¿Puede sobrevivir Ucrania o no? Es decir, estas divisiones del estrado profundo de los Estados Unidos se producen, entre otras cosas, porque Zelensky era el que tenía que recuperar las fronteras de Ucrania antes del 2014. Y vemos que después de 2.500 millones de dólares, no solo no las ha recuperado, sino que está perdiendo. Cosas ahí que me gustaría recalcar. Primero, hace rato con esta recuento financiero, y qué caray, ¿no? Y qué trágico para la historia humana, que incluso de ambos lados, ¿no? O sea, que en las guerras o por las guerras, por la miseria, por la pobreza, por la devastación, por la pandemia, por lo que sea, las élites, y de ambos lados hasta arriba, siempre se meten dinero, se hinchan, o sea, nunca pierden, ¿no? Siempre hay dinero. Qué trágico. Dos, la pregunta que te había hecho del derribo de los F-16 lo hice porque, bueno, no lo ha hecho Putin o no lo ha hecho sus voceros, pero seguramente en las próximas horas lo hará, igual que con los tanques Abrams y con los tanques Leopard de Alemania, que dijo esos tanques arderán en llamas porque los vamos a dejar devastados. Me imagino que también va a decir algo así Putin de los F-16, que los van a tirar como pajaritos. No lo sé si lo vaya a decir, pero probablemente sí. Y tercero, esto que estás diciendo justamente en la última intervención, Javier, ¿no será que están también jugando con el miedo y preparándonos este cambio de narrativa de dar por perdido o empezar a pensar en la posibilidad de que se va a perder Kiev? O sea, la capital de Ucrania. ¿No será para prepararnos para que venga la excusa final de que, bueno, la OTAN sí tiene que intervenir y defender Kiev? Es decir, no vamos, porque nos han manejado que no es una guerra de la OTAN contra Rusia, desde Occidente obviamente, pero sí es. Y que la jugada final sería, bueno, no es una guerra contra Rusia, pero vamos a acercar, porque están violando la vida de los ucranianos, y vamos a acercar con un escudo en la OTAN Kiev y la vamos a defender, pero ya la OTAN. No estarán preparando, jugando con el miedo de la población y diciendo, se va a perder Kiev, se va a perder, pues tiene que intervenir la OTAN, más con las palabras, creo, de un alto general de la OTAN en Portugal,
hace unas horas dijo que seremos muy cuidadosos, el bloque de Estados Unidos, de no entrar en confrontación con Rusia, pero estamos más que listos y súper listos para una confrontación con Rusia. Entonces, no estarán, ese cambio de narrativa no será, pregunto yo, ahí te la dejo, no será que también nos están preparando para que en mediano plazo digan, pues es que era irremediable, iba a caer Kiev y tuvimos que entrar. Javier. Pues esa noticia que tú estás dando de Portugal, yo la analizo como que sí, aparte de prepararnos y seguir vendiendo y hacer negocio, hacer cash con la venta de armas y de desechar armas viejas por armas nuevas y probarse las armas ambos, la realidad es que el campo occidental, ese parte de campo occidental que tú has mencionado con las declaraciones de Portugal, en Portugal hablan incluso de la posibilidad de una guerra nuclear limitada a Europa y que el campo de operaciones fuese Europa. Eso sí, dijo esta persona que tú has mencionado en declaraciones a medios portugueses, que siempre y cuando se atacase un país de la OTAN. Se buscaría entonces que Putin agrediera entonces a un país de la OTAN para que entrásemos en la tercera guerra mundial, pero ya nuclear, porque claro, yo también leo que funcionarios de Estados Unidos el día 20 dijeron que Ucrania debería centrarse en preparar la contraofensiva y no la batalla de Bakhmut, o también llamado Artyomovsk, porque realmente ya dan por perdido también Bakhmut. Entonces, el tiempo está favoreciendo, el invierno favorece a Rusia. Eso ya lo dije también en el anterior programa. Repito, la ventana de oportunidad es la primavera, pero para la primavera esos F-16 tendrían que estar manejados por lo que quede del ejército, si es que queda del ejército ucraniano, no de mercenarios, porque también veo que mercenarios, incluso hay luchas internas en Ucrania. La portavoz de la Legión extranjera que está interviniendo en Ucrania, porque esto es una guerra que no lo quieran o no lo quieran ver, ya es la guerra entre la OTAN y... Solo que la OTAN, que se define como organización defensiva, no admite que esté en guerra con Rusia. La guerra está ya con Rusia y está escalando. Cuando hay una legión extranjera, cuando hay envío de armas, ¿qué vienen? ¿Caen del cielo como del maná? Cuando se habla de defender a las víctimas ucranianas, los 6 millones de ucranianos de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk no son ucranianos, son marcianos. La portavoz de la legión extranjera, repito, una australiana, realmente es muy problemático que para Australia los canguros pueden morir por Putin. Por eso se envían una legión extranjera comandada por una australiana que, por cierto, los ucronazis propios de Ucrania ya la están atacando como prorrusa. Es decir, hay una unión palpablemente evidente. ¿Por qué la están atacando a esta portavoz de la legión extranjera llamada Emesefaj? Y lo deletreo Emesefajk, pues simplemente porque se le ocurrió decir que había que quemar a la comandancia del ejército ucraniano, dijo, denunció la corrupción de las Fuerzas Armadas ucranianas. Y claro, que estas purgas que se están haciendo en Kiev desde el momento del golpe de Estado del 2014 se están produciendo continuamente. El actual jefe de inteligencia militar de Kiev, Kirill Budanov, en Radio Free Europe, Radio Liberty, dijo, o incluso el propio Wall Street Journal, reconocieron que el empresario Denis Kirev, otro ucraniano también, fue asesinado por ucranianos, por el SBU, porque había estado trabajando, y este Denis Kirev fue el responsable de mejorar las defensas de Ucrania antes de la operación llamada Operación Especial Rusa. Tuvo honores póstumos por Zelensky incluso, pero ahora se le dice que había estado trabajando estrechamente con la agencia militar ucraniana GUR y banquero que quería prolongar el proceso para ganar tiempo con los llamados acuerdos de Minsk. Es decir, entre ellos se están pasando
a cuchillo. Es decir, el estado profundo de Ucrania, porque los estados profundos no solo se dan en Estados Unidos, también están teniendo sus matanzas. Tengo una información que estaba buscando, que he recibido hace escasamente 2 horas de venir aquí a estar con vosotros, que ahora mismo en Ucrania se está allanando y se está investigando a toda la cúpula ucraniana, empezando por Kolomoisky, que supuestamente estaría detenido. También se está investigando por parte de los anglosajones, es decir, lo que vulgarmente se llama en Hispanoamérica los yanquis quieren su dinero, y viendo la corrupción que hay en Ucrania, están investigando, repito, a la cúpula ucraniana de Kolomoisky, de Avakov, de Firtash, a toda la cúpula de Hacienda de Ucrania, a las aduanas. Oye, Javier, también con esto que dices, y ya lo había propuesto hace unas semanas, se me antoja que también Occidente está viendo a Zelensky como una salida fácil y derrocarlo, ¿no? Y decir, no, era un corrupto, lo que pasa, y a lo mejor así acaban las cosas. Ponen un nuevo gobierno que echándole toda la culpa a Zelensky, un nuevo gobierno que se entienda con Moscú, y todos a su casa, y se acabó la guerra, negocio redondo, ¿no? Pues también están porque ahora están investigando por corrupción. No me digas, pues si hace 20 años veníamos denunciando la corrupción endémica en Ucrania, ¿no? Y ahora son corruptos. También huele a eso, ¿no, Javier? Totalmente, es decir, cuando puede o suenen, luego voy a dar más datos de Estados Unidos, que por una parte los anti-Zelensky del establishment americano ya hablan o buscan tambores de paz, pero es verdad que cuando suenan tambores de paz siempre hay un Paganini, uno que la tiene que pagar, evidentemente, y un culpable. Hay el Paganini y el culpable. Entonces, incluso se me antoja curiosa el cambio de postura, no hace ni un año de la intervención militar rusa, que las organizaciones de derechos humanos, Human Rights Watch, se ha sumado a las filas de Amnistía Internacional y ya habla de crímenes de guerra de Kiev también. Es decir, curiosamente, esto era impensable hace 11 meses. Es decir, que Amnistía Internacional, que Human Rights Watch hablen de crímenes de guerra y que señalen con el dedo las llamadas minas mariposa que colocaron la cúpula ucraniana, estas minas terrestres prohibidas que han dañado a los civiles, pues es que se está produciendo un cambio de discurso curioso. Además, me gustaría otra información que estoy viendo, es que el propio coronel Oleksiy Arestovich, ucraniano, ex asesor de comunicaciones de Zelensky, ha dicho que Ucrania, ex asesor de Zelensky, no estoy hablando del Kremlin, para que quede clarito, Ucrania está librando la batalla equivocada, lo dice él, y erróneamente considerar como agentes rusos a 6 millones de ciudadanos ucranianos, que repito, las mentes flácidas o las mentes que se programan fácilmente olvidan que en 2014 hubo matanzas por parte del gobierno de Kiev del golpe de Maidán, matanzas contra esos 6 millones de ciudadanos ucranianos que se les acusaba de ser prorrusos o estar en contra del golpe de Maidán, porque las convenciones de derecho internacional, yo siempre abogaré por el derecho internacional y culparé, según las reglas del derecho internacional, a quien sea de un lado o sea de otro, y todos tienen su parte de... Mira, ahí está, ahí vamos a poner la foto. Es este señor Rob Bauer. Él es es un almirante, no sé bien cómo se traduzca. Este es el que dijo que están listos para darse con todo contra Rusia. Y luego... Por lo menos, perdona que te interrumpa, por lo menos es valiente al reconocer
es traducido allí mismo que la OTAN está preparada para una confrontación directa con Rusia y que él pone luego la muletilla, la excusa de si se ataca a un país de la OTAN. Hombre, hasta ahora se está librando una guerra por un país que no es de la OTAN y se han invertido presupuestos de los ciudadanos europeos y estadounidenses en torno a los 2.500 millones de dólares. No me canso de repetir la cifra. Hoy os he enviado unas manifestaciones que ha habido en Estados Unidos frente a un congresista en la cual los estudiantes protestaban que por qué no hay dinero en Harlem, por qué no hay dinero en las universidades, por qué no hay dinero en tales barrios de Nueva York o de cualquier otra ciudad de los Estados Unidos, y si hay dinero que sale para Ucrania y con estos fines, porque recordemos, permíteme solo una cosa muy rápida, existe todavía, pero claro, el derecho internacional, muchos dicen ¿para qué sirve? Pues aunque solo sea para que lo repitamos muchos como yo. La resolución 2202 del 2015, aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7384 sesión, celebrada el 15 de febrero del 2015, que reafirmaba una resolución 2166 del 2014. Con esto señalo las fechas para saber que el conflicto en Ucrania ya estaba en el 2014, porque ya intervenía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y esa resolución hablaba que sobre la situación reinante en las regiones del este de Ucrania, lo que hoy han devenido repúblicas independientes de Donetsk y de Lugansk, hacía suyo el conjunto de medidas para la aplicación de los, que no me canso de repetir, asesinados acuerdos Minsk I, Minsk II, y esto lo tomaba el Consejo de Seguridad, con lo que significa sea una resolución del Consejo, no de la Asamblea, y esto está firmado entonces por Poroshenko, por Ucrania, por Putin, por la República Francesa, el señor presidente François Hollande, y por la canciller de la República Federal Alemana, Angela Merkel. Pero hay, a los que no olvidamos y no tenemos Alzheimer, recordamos también las declaraciones de Merkel hace pocas semanas a Die Zeit, una publicación alemana en la que dice que todo esto de estos acuerdos de paz del 2014 y 2015 eran meras estrategias para ganar tiempo. Estrategias para ganar tiempo. Es decir, la preocupación fundamental de los europeos, como europeo, hago mías las palabras que acaba de hacer también en una publicación española, en una conversación telefónica, el que fue líder histórico de la socialdemocracia, líder crítico de la socialdemocracia alemana, Oskar Lafontaine, que ha dicho textual: la preocupación fundamental de los europeos debe ser cómo librarse de la tutela de los Estados Unidos. Este hombre fue ministro de Finanzas, fue expresidente del Partido Socialdemócrata Alemán, fue fundador de Die Linke, del que salió en marzo del 2022 porque rechazaba, ha sido coherente, rechazaba el apoyo del envío de armas a Ucrania, como años antes había rechazado el envío y la participación alemana en la guerra de Yugoslavia, que violaba el derecho internacional, la guerra de Yugoslavia, pero nadie se acuerda de la guerra de Yugoslavia. No hubo muertos en la guerra de Yugoslavia y no hay responsables de la guerra de Yugoslavia. O de la guerra de Afganistán. Oye, Javier, eso de que y nadie se acuerda de la guerra de Yugoslavia me recordó a los chechenos. Tengo varias preguntas y varios apuntes. Fíjate qué curiosa estas contradicciones del Estado profundo, que al principio de la guerra no le prohibieron a Polonia, que le diera sus viejos aviones de la era soviética, los MiG-29, aviones rusos, a Ucrania para que se defendiera de Rusia. No le puedes dar armas, no, porque esto nos va a meter en un conflicto, pero sí le envían ahora tanques Abrams, Leopard, estos Manpad para derribar camuflajes. Qué contradicción tan grande, ¿no?
Quiero hacer dos últimas preguntas. ¿Qué pasó? La primera es, ¿qué pasó con el apoyo de los chechenos incondicional a Putin, que dijeron vamos a matar a los ucranianos? ¿Qué pasó con eso? Porque estamos hablando del apoyo aéreo, de las estrategias, pero en tierra, ¿qué pasó con el apoyo a Putin de todos estos chechenos que juraron, y que además muchos son musulmanes o islámicos, y juraron pues fidelidad a Putin y matar a todos los ucranianos? ¿Qué pasó con eso? Y la otra cuestión te la pregunto después de esta pregunta, por favor. Lo único que te puedo decir de los chechenos es una última noticia también que he sabido, que una periodista rusa de la cadena oficialista del Kremlin NTV, Olga Senkova, fue violada por una manada de soldados chechenos mientras ejercía su trabajo en Zaporizhia. Simplemente te respondo eso. En cuanto a el cambio de discurso, pues bueno, hay que ser valientes y afirmar. En esto me acuerdo de Émile Zola, cuando en el Affaire Dreyfus publicó ese Yo acuso, y reitero como muchos analistas, que la guerra en Ucrania es una confrontación geoestratégica de Estados Unidos contra Rusia, ya anunciada en los años 90 por políticos como Henry Kissinger, y los ucranianos no son más que víctimas, son daños colaterales, con este término tan repugnante de Occidente, daños colaterales de esta confrontación. Alemania, decía Oscar Lafontaine, que no debe seguir siendo un protectorado de los Estados Unidos. Pues largo nos queda a los europeos, porque cada día somos más protectorado y más vasallos. El gran ganador hasta ahora en la guerra en Ucrania ha sido Estados Unidos. Ya he dicho el dato desaparecido de Google del incremento de venta de armas el año pasado a sus socios alemanes, polacos, holandeses, etcétera. También han desplazado en Europa el gas barato ruso por el costoso y antiecológico. ¿Dónde están ahora mismo, por cierto, los ecologistas de Die Grünen? Que apoyan esto. Y los Greta fans. Greta, ¿qué te parece el gas fracking? No sé. Todo esto lo propuso ya Henry Kissinger. Tenía un principio de derecho imperial romano, que era el divide et impera, el divide y vencerás, típico de los anglosajones. Pero es que además se está produciendo, no solo con la ley americana esta que he comentado tantas veces, sino por el propio hecho, los propios datos económicos, se está produciendo desplazamiento de industrias alemanas y de otros países de Europa a los Estados Unidos. Es decir, la guerra de Rusia contra Rusia, la guerra económica contra Rusia, fue diseñada muchísimo antes. Es decir, ya hay, y esto lo ha dicho Lafontaine, que ha sido un presidente del Partido Socialdemócrata alemán, ya había diseñado un embargo de gas ruso en el 2017. Repito, en el 2017 ya había embargo de gas ruso. Y todo esto viene porque las administraciones norteamericanas, no olvidemos quién es Joe Biden. Joe Biden fue presidente con Barack Obama, quien fue el que financió el golpe de Maidan. Su propio hijo parece que tiene algunas relaciones con la corrupción, pareciera que tiene, quiero decirlo así, como no ha sido juzgado todavía, su propio hijo parece estar envuelto en la corrupción endémica de Ucrania. Hay trabajadores, y los llamo cariñosamente trabajadores, del Departamento de Exteriores de Biden, entre ellos Victoria Nuland, que siguen con la estrategia de provocar a Rusia. Lo que les encantaría es que Rusia tocara o rozara a un país de la OTAN para tener la excusa perfecta. Ya se cometió para mí el error, y lo digo, el error de Putin de hacer la operación especial, que pareciera ahora que le está yendo bien, pero para mí un error. Pero los trabajadores del Departamento de Exteriores de Biden, como Victoria Nuland y similares, ni siquiera escuchan
a los expertos militares. Estoy pensando en el jefe del Estado Mayor de conjunto de los Estados Unidos, McMilley, que es después del POTUS, después del presidente, es el que es la autoridad militar número 1. Pues, y está hablando de buscar negociaciones de paz. Repiten, buscar negociaciones de paz, pero claro, hay otros que mientras que se lo lleven en coimas y en comisiones de las industrias armamentistas, como lo que he dicho antes de la Lockheed Martin, pues evidentemente, mientras que se llenen los bolsillos, la guerra pa' adelante. Incluso hay políticos en Estados Unidos que abogan, y lo he dicho al principio, sin sonrojo, y justifican una guerra nuclear limitada en Europa. Terminaría diciendo una cosa que luego os lo he enviado para que lo vean y lo lean quien quiera de nuestros seguidores, nuestros oyentes. Un documento que siempre me gusta husmear en documentos de diestro y siniestro, de la RAND Corporation. En este documento de la RAND Corporation, documento PEA 2510-1 de este mismo año, ya hablan la RAND Corporation, ojo, los que tienen planes desde los años 90 para dividir, trocear Rusia, fragmentar, estallar, crear distintos estados en la Federación Rusa, ahora hablan de evitar una guerra larga. Les resumo y luego que lo lean cada uno que lo puedan leer. Evitar una guerra larga, esto lo firma Samuel Sharap y Miranda Priebe, y hablan que los costos y los riesgos muy significativos de continuar con una guerra larga superan los posibles beneficios. Y habla de 4 puntos, y este es el resumen. Aclarar los planes para el futuro apoyo a Ucrania, 1. 2. Hacer compromisos para la seguridad de Ucrania. Pero por otra parte, el 3 y el 4 se refieren a Rusia. Y dice, emitir garantías sobre la neutralidad de Ucrania y establecer condiciones para el alivio, dice el término, de las sanciones a Rusia. Es decir, un año de muerte, de caos y de destrucción, eso sí, de maravillosos negocios para los vendedores de armas y para los recepcionistas de sus comisiones, para llegar a las conclusiones, este estudio de hace unos días de la RAND Corporation, para llegar a las conclusiones de los acuerdos Minsk I y Minsk II, un año de muerte y caos. Es decir, bueno, teniendo en cuenta que la CIA, y ahora sí hablo de la CIA, y esto no lo tenía previsto, pero lo voy a decir, Roberto. La CIA ha estado realizando operaciones de sabotaje desde sus inicios en el año 47. Y aquí voy a criticar a ambos, al presidente Putin y al POTUS Biden, porque cuando se habla de operaciones de sabotaje, estoy pensando no solo en Cuba, en Vietnam, en América Central, en Irak. En Irak, curiosamente, declaraciones que me han llegado de un ex oficial de operaciones de la CIA. Se puede decir su nombre. Sam Faddis o Sam Faddis con 2 Ds. S-A-M-F-A-D-D-I-S. Que dirigió unas operaciones en Irak antes de la invasión del 2003. Hubo oficiales paramilitares de la rama terrestre de la CIA que entrenaron a 70 células kurdas. Ahora digo por qué me remonto a esto, a lo que ha pasado hace poco tiempo en Rusia. Desplegaron en zonas de Irak controladas por Saddam Hussein apuntando a sus infraestructuras, que era, por ejemplo, descarrilar un tren de 90 vagones, volar la oficina de un oficial de inteligencia iraquí. Una técnica que ya empezaron haciendo los anglosajones, sus primos británicos, ese líder Lawrence, líder de leyenda, que entre otras cosas hoy sería un ídolo de la LGTBI, porque era su querencia por jóvenes beduinos en su escolta o a su servicio, le hacía luchar por el mundo árabe siempre que tuviese esos compañeros beduinos al lado o en cama. Y claro, todas estas operaciones de sabotaje de una agencia oficial de un gobierno se llama terrorismo. Pero bueno, aquí se llaman atentar contra líneas ferroviarias, contra líneas eléctricas. Estoy pensando que incendios en las plantas de fabricación de armas que hubo en Rusia y en líneas ferroviarias y en líneas eléctricas hace unos meses
cuando se decía que había fallas en el aprovisionamiento del ejército ruso, es que por una parte Putin no reconocía que los medios estatales rusos informaban que los incendios eran causados por cableado defectuoso. No. Es que había agentes, hay células durmientes, células de sabotaje de la CIA que se han comprometido a sí mismas a hacer estos atentados terroristas, poniendo en riesgo a la propia población civil rusa. Algunas células tienen, según mis informadores, más de 20 años y incluso tienen municiones de contrabando en sitios repartidos en Rusia desde 2016. Pues bien, esta red clandestina de trabajadores ferroviarios, de piratas informáticos, de fuerzas de seguridad disidentes, han sido incluso comentados por el Washington Post del 23 de abril del 2022 por la periodista Liz Sly. Y eran trabajadores ferroviarios bielorrusos y eran también tenientes coroneles que se habían pasado al otro bando, como Alexander Azarov, exfuncionario de seguridad que vive hoy en Varsovia y que encabeza el grupo de fuerzas de seguridad de la Baipol, o los llamados Cyber Partisans, que son profesionales de inteligencia artificial bielorrusos exiliados desde el 2020. Y luego, en cuanto a la comunidad de trabajadores ferroviarios, están todos hoy ocultos en Polonia, pero son bielorrusos y algunos rusos como Sergei Wojciechowicz. Es decir, la portavoz de la CIA niega estas campañas de sabotaje. Estoy pensando, la portavoz de la CIA de este gobierno de Biden, Tammy K. Thorpe, que es Tammy Cooperman Thorpe, que niega cualquier participación de la agencia de la ola de explosiones ministeriales que golpearon a la infraestructura de defensa y transportes de Rusia durante el pasado año y que Putin negaba que fueran temas de sabotaje. Pues bien, ambos mentían. Según el artículo 50 el título o artículo 50 del Código de los Estados Unidos, es como tiene ese concepto imperial de extraterritorialidad de sus acciones, autoriza ese código USA a las acciones llamadas encubiertas, y la CIA puede negar, y por eso, aunque lo niegue la portavoz de la CIA, directora de Asuntos Públicos, es una realidad aunque lo niegue, la CIA puede negar legalmente la existencia de tales operaciones, salvo que informe a la banda de los 8. ¿Y quiénes son la banda de los 8? La banda de los 8 es el presidente, por supuesto, que tiene que firmar las autorizaciones, pero aparte están los presidentes de la Cámara de Representantes, del Senado, los miembros minoritarios de mayor rango de los comités de inteligencia del Congreso, el orador y líder minoritario de la Cámara de Representantes y los líderes mayoritarios y minoritarios del Senado. Es decir, estamos viviendo desde 1947 con una agencia que, autorizada por los distintos presidentes de los Estados Unidos y por esta banda de los 8 que he mencionado, hacen operaciones de terrorismo en distintos países que no es Estados Unidos. Y esto es defensa de la libertad. Qué trágico. Qué trágico, sí, Javier. Te estoy diciendo datos reales. Podría tirarme horas diciendo las operaciones, pero es que ya en el 2016, y termino, Barack Obama firmó la decisión, y esto lo ha dicho el Washington Post, solo que hay que rebuscar y no hay que tener la memoria flácida, en base a justificándolo como las interferencias en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos por parte de Rusia en el 2016, autorizó una operación que era plantar armas cibernéticas en la propia Rusia. Y estaban implicadas la Agencia de Seguridad Nacional, el Comando Cibernético de las Fuerzas Armadas y la propia CIA. Todo esto ha sido descabalado o atacado internamente en Rusia por el presidente Putin, que negaba que existieran. Por eso ahora ha habido, en el cambio de la cúpula militar en Rusia, los resultados de atacar a estas fuerzas terroristas internas, agentes extranjeros de otras potencias en territorio ruso, y el cambiar la cúpula y la estructura de la cúpula militar rusa está dando los resultados de las batallas de Soledar y la próxima de Bakhmut. Bien. Oye, Javier, solo una cosita. Dijiste que
para ti era un error de Putin su operación militar. ¿Por qué? Si yo fuera el presidente de Rusia, jamás me habría contradecido o contradicho de lo que hasta entonces decía que no invadiría nunca. Porque incluso la situación de haber sido que le hubieran tomado, como le han tomado, y así se ha reconocido, le tomaron el pelo Angela Merkel, François Hollande y, por supuesto, los presidentes desde Biden anteriores, como el presidente Obama y anteriores, de que Rusia podía ser un fiel partner. Y es que estoy pensando en el discurso que hizo Putin, intentando ver la fecha de ese discurso, en el que proponía a Biden un pacto de seguridad. Todo esto estoy hablando mucho antes de la intervención rusa en Ucrania, en defensa de las poblaciones que se estaban masacrando desde el 2014, que la propia Naciones Unidas reconocía esa resolución que he mencionado. Pero es que él creía, y yo creo que el grupo de San Petersburgo ha cometido el error, los occidentalistas, llamados así. Rusia siempre ha tenido occidentalistas y orientalistas, si me permitís ese término. Es decir, los que pensaban que se puede convocar a Occidente y que Occidente o Europa te va a acoger como uno más. Esto desde la época de los zares estaba así. Es decir, los que estaban abiertos a Europa y los que pensaban que jamás Rusia sería admitida como un partner o miembro. Yo soy de los que pienso, y en los hechos, que jamás va a ser admitida Rusia, tenga un régimen soviético, tenga un régimen autoritario como el de Putin, o tuviese una democracia títere como la que representaba Yeltsin. Y, es decir, para los anglosajones, y ya lo he dicho en algún programa, hay pueblos de primera, de segunda y de tercera. Los pueblos del Global Sur, en los cuales estás tú, estoy yo, estamos toda Latinoamérica y países del sur, por eso se está desarrollando y se ha desarrollado ese apoyo del Global Sur a través de los BRICS y a través de la Organización y Cooperación de Shanghái, han logrado frenar lo que querían hacer el embargo y destrucción económico de Rusia. Se han rebelado porque han visto que después van a ir ellos, porque en la mentalidad supremacista de las cúpulas, de las élites, no hablo de los pueblos, hablo de las cúpulas, de las élites, cleptócratas y corruptas anglosajonas, y hablo de las cúpulas, existen ciudadanos o humanos de primera y humanos de segunda y de tercera, y los pueblos del sur somos para ellos o utensilios a utilizar o a eliminar. Y los eslavos, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ya durante la Primera Guerra Mundial, y estaban los zares, eran considerados, ese avance de los germanos y de los anglosajones hacia el este era considerado como algo natural y normal, porque los pueblos de la tierra tenían que ser gobernados por anglosajones, germanos, y los pueblos del sur ser esclavos. Y se identificaba eslavo como esclavo. Y por supuesto los del sur somos hijos. Qué magnífico mapa geográfico, histórico, político nos haces, y que es muy importante tener siempre en cuenta para poder hablar de esto. Yo te agradezco mucho, Javier. Pues ya nos vamos. Has dado una masterclass, una clase, una cátedra tremenda. Yo te pediría tu conclusión, si tienes algo más que agregar, y si no, que nos escojas una palabra, ¿no? La cereza del pastel, una palabrita, solo una palabra para rescatar todo este sentimiento personal tuyo o reflexión intelectual tuya, e irnos con esa palabra pues a descansar, Javier. Pues que los pueblos del sur global, incluso las poblaciones del norte, y hablo de las poblaciones, queremos paz, queremos prosperidad y queremos cooperación y win to win entre todos y para todos. Y que por una parte somos más y que deberíamos de unirnos todos en contra
de esta matanza, otra matanza más, como si no hubiéramos tenido con la de Yugoslavia. Ahora incluso hablan de una guerra nuclear limitada en Europa. Stop a la guerra, pero de verdad, no de boquillas que se venden al mejor postor cuando llegan al gobierno. Y a eso llegamos, ¿no? Sí, lamentablemente, pues el pueblo es el que paga y no nos cansaremos, Javier, me imagino que tú jamás y nosotros hasta la muerte, de estar pidiendo y denunciando, levantar la voz. Lo estamos haciendo, estamos levantando la voz, pero necesitamos que también los pueblos levanten la voz. Ahí ponemos las imágenes de lo que tú estabas diciendo. Mientras destinan 350,000 millones de dólares de presupuesto para Ucrania, no tienen educación en Harlem, no tienen en Estados Unidos, en Nueva York, no tienen muchos lugares, no tienen buenas condiciones de vida. El propio pueblo estadounidense, que a veces da tristeza, no tiene muchas cosas, pero sí tiene políticos ahí destinando 350,000 millones de dólares para Ucrania, y que en realidad pues no es porque sean madres de la caridad con un gesto bonito, sino es porque eso les generará más negocio, como tú lo denunciaste hoy. Lockheed Martin se mete dinero a las bolsas a raudales, así con costales de dinero. Y hablando de la gente, permíteme hacer esta reflexión, pregunta, o más bien reflexión. ¿No será que también, y ya lo he dicho y no tampoco nos cansaremos de denunciarlo, no será que también están usando a los ucranianos como conejillos de indias? ¿Por qué? Porque se me hace muy curioso que, aunque son poderosas armas las que envía Estados Unidos, los Abrams, los tanques o los F-16 que se baraja enviar, pues son armas ya viejas. O sea, sí son poderosos, pero son viejas. El Abrams empezó a entrar en acción en 1980, y también los F-16, aunque están mejorados, todos son viejas. No hablan obviamente de los F-35 ni de los F-22, esos jamás se los darían a Ucrania, pero entonces a lo mejor están probando con los ucranianos cómo funcionan sus armas viejas para hacer mejoras para las armas de sexta o de séptima generación, porque ya tienen de quinta, y están hablando de armas de cuarta generación para Ucrania como un gran favor darles, o sea, no estarán usando también, y además de todo lo que denuncia Javier, conejillos de India, lo están usando como conejillos de Indias para probar sus armas, o los defectos de sus armas viejas para mejorar las nuevas. Qué desgracia. Ya haremos otro programa acerca de esto. Y Javier, pues yo te agradezco muchísimo, es una alegría escucharte, es una alegría verte, y gracias por compartir este conocimiento. La gente está, te lo digo, muy agradecida. La otra vez te lo dije, en una localidad fuera de la Ciudad de México, una persona nos ve, te ve y te agradece. O sea, hasta dónde llega el conocimiento, y eso hay que agradecerlo de verdad a la vida. Yo te agradezco mucho. Gracias, Javier. Te mando un abrazote, te mandamos un abrazote. Hasta la próxima.